Hola, muy buenas noches a todos. Qué bendición poder compartir con ustedes una palabra. Y bueno, en estos tiempos estamos muy prontos para escuchar y para poner en práctica lo que Dios quiere hacer. Yo quiero compartirles un tema que lo titulé Voces y quiero que abran sus Biblias en el Salmo 114, versículo 1. Dice: cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de entre un pueblo de lengua extraña. Y cuando yo leía este texto hace unas semanas atrás, comprendía un poco lo que estamos viviendo en este tiempo. En este tiempo es un tiempo de tener mucho cuidado de lo que nosotros escuchamos y de las voces que estamos escuchando en este tiempo. Yo creo que algo que a mí el Espíritu Santo me ha hablado, me ha dirigido, es que no es tiempo de hablar mucho, sino es tiempo de escuchar mucho lo que Dios quiere hacer primero con nuestras vidas, con nuestras familias y con nuestra nación. Pero nosotros no podemos ir a mirar qué quiere el Señor con nuestra nación o qué quiere el Señor con nuestra familia, si primero no escuchamos qué es lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo a nivel personal. Creo que lo que no cambie esta pandemia dentro de nosotros, de nuestro carácter, de nuestra vida, no sé qué más tendría que suceder para que venga un cambio profundo, y creo que Dios está determinado en que hagamos cambios, y por eso es importante saber cuál es la voz que estamos escuchando. Cuando tú miras el Salmo 114, está hablando que Dios sacó al pueblo de Israel dentro de un pueblo de lengua extraña. Dios desde un comienzo determinó que el pueblo de Israel tuviera un linaje diferente, tuviera una promesa diferente. Era un pueblo muy amado por Dios, como lo somos ustedes y como lo soy yo. Para el Señor somos muy amados. Pero Dios quiere sacarnos en medio de personas que tienen lenguas extrañas, que tienen un lenguaje diferente, que no tiene un lenguaje de fe, que no tiene un lenguaje de consagración. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo este tiempo. Cuando nosotros miramos la palabra y miramos aún desde el Génesis, Adán tuvo que estar entre tres voces: entre la voz de Dios, que lo dirigía, lo protegía y le proveía. Estaba también la voz de su esposa y estaba también la voz de la serpiente. Y eso es lo que a veces nosotros nos encontramos a diario. A diario nos encontramos con la voz de Dios, si la queremos escuchar, que protege, que dirige y que provee. A veces vamos a tener las voces de nuestros familiares, de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros hermanos, y que si se levantaron conectados con el Señor o si se conectaron de buenas pulgas, como decimos aquí muy en Colombia, pueden ser voces correctas o pueden ser voces que desanimen. Pero también está la voz de Satanás, que él a diario está buscando hablar a nuestra mente, hablar a nuestro corazón, para que perdamos la fuerza, para que perdamos la fe. Y Adán entendió que la voz que seguía era la voz que él iba a determinar su destino. Y lo mismo sucede con nosotros. La voz que nosotros escuchemos en este tiempo será la voz que determinará nuestro destino. Por eso es tan importante saber qué voces estamos escuchando. Algo que a mí me impactaba de semanas atrás, y de muchos grandes hombres de Dios que hablan sobre este tema apocalíptico, que hablan de que el Señor ya va a venir, y bueno, de la marca. Y había un video que rodó mucho sobre unos pastores que tienen mucho fruto y son una bendición, y me impactaba no lo que ellos decían, sino las reacciones de la gente. Y a veces la gente no está preparada para hablarle y decirle que Jesús va a venir, que Jesús nos va a recoger, y el que se va y el que se quedó, se quedó. Y a veces aquellas personas a las cuales de pronto nosotros mismos como predicadores les hemos enseñado a amar más la tierra que la eternidad, porque les hemos dicho: tienes que cumplir tus sueños, serás el mejor empresario, serás el cantante más famoso, serás el artista más guau, serás, bueno, y les hablamos y les llevamos a amar mucho la vida abundante, que no está mal, porque la vida abundante es para este tiempo. Pero algunos aman más lo terrenal que lo eterno.
y me impactaba las reacciones y lo que le escribían a estos pastores como atacándolos. ¿Por qué? Porque hay una generación que no está preparada para escuchar esto. Y creo que Dios lo que más ha hecho en este tiempo, en llevarnos a nuestras casas, en tenernos un poquito encerrados, es eso. Él quiere que escuchemos la voz correcta, pero escuchemos que hay una vida eterna, la cual debemos amar y anhelar. Yo a veces me ponía a pensar, yo decía, ay Señor, con esta lavadera de loza, de ropa, de cosas, no, yo sí prefiero estar en las calles de oro, en los ríos de cristal, y uno dice, eso es lo que deberíamos de amar y anhelar muchos de nosotros. Pero si tú en esta noche te sientes mal porque te dicen que Jesús va a venir, que te va a recoger, y tú dices, pero no me casé, pero no fui el empresario más emprendedor, pero no fui multimillonario, no tengas temor por eso, porque hay una eternidad, hay una morada más espectacular, que es la morada con nuestro Dios. Pero es importante saber qué voz yo tengo que escuchar en este tiempo. Recuerda, la voz que tú sigues es la que determina el destino al que tú vas a llegar. Y cuando miramos la palabra, y nos devolvemos de pronto a lo que estaba refiriéndose el Salmo 114, se estaba refiriendo a una generación. Dios había dicho una voz Canaán, voz de tierra prometida. Y el pueblo de Israel corrió hacia esa voz. Obviamente el pueblo del Señor escuchó durante 400 años que vivió en esclavitud, escuchó la voz de ustedes son esclavos, ustedes no pueden salir, ustedes no tienen por qué tener propiedades, ustedes no tienen por qué prosperar, ustedes no tienen por qué compartir con su gente. Durante 400 años el pueblo de Dios lo que estuvo escuchando era voz de esclavitud. Claro, fue una profecía que se cumplió, pero Dios al escuchar el clamor y el dolor del pueblo determinó desatar una palabra profética que decía Canaán, tierra donde fluye leche y miel, tierra de bendición. Y esa fue la voz que estuvo hablando el Señor a Moisés y al pueblo de Israel. Pero en ese camino, en esa salida tan poderosa de la esclavitud, salir de una cultura, salir de una mentalidad de esclavitud, creo que como que se colaron más de un egipcio. Porque cuando tú miras la palabra en Números 11, exactamente el versículo 4, yo estoy leyendo la versión de las Américas, dice, y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones y de los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Este era el pueblo de lengua extraña que estaba hablando el Salmo 114. Estaba hablando, y esta versión lo dice, el populacho. Ese populacho que se coló con el pueblo de Israel. Hay otra versión que dice lo ordinario. El ordinario mezclado con lo original. Lo ordinario mezclado con el pueblo de Israel, que tenía unas cualidades que lo dice Números 11. Dice que tenía un apetito insaciable. Era un pueblo que se quejaba. Era un pueblo que recordaba lo que era Egipto. Recordaba sus melones, sus ajos, sus cebollas, sus pepinos, y lo anhelaban. Y decían, y ahora solo con este maná. Y aquí me impacta mucho este texto, porque aquí podemos ver cómo Dios nos ve. Dios ve al pueblo de Dios como alguien extraordinario, no como alguien ordinario, no como un populacho. Pero es increíble que muchas veces nosotros como hijos de Dios nos bajamos al nivel de aquellas amistades populachas y de aquellos amigos ordinarios que no traen nada bien para nosotros. Este es el tiempo de escoger con quién conversamos, a quién escuchamos. Este pueblo populacho, ordinario, tenían palabras, voces extrañas, voces de queja, voces de recordar el pasado, voces de anhelar el Egipto, y lo que hacían era contaminar. Creo que es un buen tiempo, queridos jóvenes y queridos adultos también,
de dejar de escuchar tanta basura que hay en las redes sociales, tanta basura que hay en las redes sociales o tanta basura que hablan tus amigos, aquellos amigos que de pronto no tienes mucho tiempo libre y llamas para hablar con ellos, pero si son de los que añoran a Egipto, si son los que tienen un apetito insaciable, es increíble, las redes sociales son insaciables. Si tú miras un poquito, a veces TikTok o de pronto otras redes y ves a esos famosos, son insaciables sus deseos, mansiones, cosas, y siempre quieren más y siempre obtienen más. Y a veces tú llegas a compararte con tu vida y la mansión tuya tiene 25 metros cuadrados. De pronto hasta compartes la habitación de tu casa con otro hermano. Entonces se vuelve algo insaciable para ti. Yo recuerdo hace mucho tiempo que cuando yo empecé con las redes sociales, yo empecé a ver un cambio en mi vida. ¿En qué sentido? Que empecé a sentir envidia de otros. Y yo veía que el uno viajaba, que el otro iba, que el otro hacía, que el otro poseía. Y yo decía, yo no tengo eso. Cuando yo empecé a ver que esto me estaba volviendo una mujer egoísta y envidiosa, lo que hice fue dejarlas por un tiempo, hasta descontaminarme, porque todas esas cualidades del populacho y del ordinario te bajan al nivel de ellos. No digo con esto que no tienes que tenerlas, claro, ahorita son el medio para predicar, para evangelizar, para llevar un mensaje, pero si esto te afecta para lo contrario, como dice la palabra, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo es ocasión de caer, quítatelo. Y posiblemente es un tiempo de cortar con aquellas personas que no te están aportando. Este pueblo que tenía voces extranjeras, que tenían voces extrañas, el populacho, lo ordinario, desvió por un tiempo al pueblo de Israel de la promesa de Dios. Cuando tú lo miras en Números, ellos iban camino a la voz de Canaán, camino a la voz de la tierra prometida, pero se estancaron ahí, se estancaron por anhelar el mundo, se estancaron por anhelar lo que el mundo tenía. Y este es un tiempo donde, claro, nos ha cambiado. A veces salir a la calle, ver a la gente prevenida, no poder ir a donde tus familiares, medio sientes un resfriado y ya piensas que estás contagiado. Y ese miedo que se desata, claro que nos cambió. Pero nosotros tenemos dos opciones, o escuchar la voz de Dios que dice, tengo una tierra prometida para ti, tengo una bendición a pesar de esto que estamos viviendo, o devolvernos atrás y anhelar lo que teníamos atrás. No vale la pena anhelar lo que teníamos atrás, porque definitivamente Dios tiene cosas más lindas para nosotros. Creo que si tú puedes mirar y mirar dentro de ti, y mirar lo que ha sido este tiempo, y si has sabido escuchar la voz correcta, creo que hemos tenido experiencias más poderosas que las que antes teníamos. No es tiempo de anhelar Egipto, no es tiempo de mirar atrás, no es tiempo de escuchar estas voces del populacho, del ordinario, porque Dios nos ve como linaje escogido por Dios, que tenemos que poner nuestros ojos en la tierra prometida. No podemos ser la generación que muere en el desierto, no podemos ser la generación que se queda en el desierto, sino la generación que entra a la tierra prometida, que entra a ese tan anhelado que hablan los grandes hombres de Dios, el Pentecostés. Así que sea un tiempo de poder escuchar la voz correcta de Dios. ¿Cómo yo puedo escuchar la voz correcta de Dios? ¿Cómo yo puedo escuchar la voz del Canaán a pesar de tantas cosas? Dice la palabra que las ovejas escuchan la voz de su pastor y la siguen. Yo he entendido en este tiempo que yo no tengo que escuchar tantos predicadores, que aunque hay muy buenos, y ahora hay un menú, usted entra a YouTube y va a encontrar muy buenos predicadores, pero aquí lo importante es ser oveja, y la oveja escucha la voz de su pastor, escuche la voz de sus pastores, escuchen la voz de sus líderes, acérquense y dejen que Él les enseñe en este tiempo cuál es el camino que tú tienes que seguir. Pero hay algo muy clave que enseña la palabra. Cómo yo puedo escuchar la voz correcta, cómo yo puedo escuchar esa voz que me lleva a la bendición. La palabra dice que nosotros somos prosperados por la palabra, y la palabra es la voz eterna de Dios. Estamos buscando ser prosperados en este tiempo, estamos buscando ser bendecidos por Dios en este tiempo, pero lo importante es escuchar la voz correcta de Dios, no una prosperidad barata. Esa prosperidad barata que te dice que si tú lo tienes todo, eres próspero. No, yo entiendo que la prosperidad es como la que dice Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y creo que en este tiempo hemos aprendido a valorar los millones, pero también los pesos. Todo lo que Dios pone en tu mano puede ser prosperado. No tengas temor de emprender algo nuevo. No tengas, porque si Dios te habla, serás prosperado por la palabra.
por la palabra que no cambia, por la palabra que es eterna. Pero ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? Cuando tú miras Isaías 50, versículo 4, dice la palabra, que es muy precioso este Isaías 50, dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios ha abierto el oído y no fui rebelde, ni desobediente, ni me volví atrás. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que es tiempo de levantarnos mañana tras mañana. Nosotros como ministerio creo que ya cumplimos 65 días de intercesión a las 6 de la mañana. ¿Y qué hemos aprendido con esto? Que es algo sobrenatural. Yo creo que no es fácil levantarse y madrugar todos los días, pero cuando vienen estos tiempos, cuando Dios despierta tu espíritu, mañana tras mañana despierta nuestro oído para escuchar como los discípulos. El verdadero discípulo escucha la voz correcta y es la voz de Dios, y es cuando tú buscas del Señor. Mañana tras mañana hemos estado con el ministerio y hemos visto tantos milagros, porque cuando dice y no fui rebelde, hay un significado de esa palabra en griego que significa amargo, y amargo es aquellas personas que porque no obtienen la bendición, se llenan, se resienten, se llenan de amargura. Y lo que Dios dice es que mañana tras mañana, cuando tú escuchas la voz de Dios, evitas que venga la amargura en tu vida por las pruebas. Y eso evita que tú vuelvas atrás. No es tiempo de volver atrás, no es tiempo de volver a Egipto. Es caminar y poner nuestros ojos en el Canaán, en la bendición. No llenarnos de amargura, sino liberarnos de la amargura. Mañana tras mañana hemos visto tantos milagros de Dios en la intercesión, que yo les hago un llamado: busquen a Dios mañana tras mañana para escuchar la voz correcta. Esa es la voz correcta que tenemos que escuchar. Así que quiero invitarte a que podamos orar en este momento. Y sé que es una palabra que está llegando a tu corazón, porque es la palabra de Dios, no es la palabra de Erika, es la palabra del Espíritu Santo. Bueno, y me gustaría que cerráramos nuestros ojos y permitiéramos que el Espíritu Santo ministre en nuestro corazón, que tú puedas concentrarte ahí donde estás escuchando esta transmisión y le puedas decir: Espíritu Santo, perdóname, porque durante este tiempo he escuchado lenguas extrañas, lenguas que me confunden, voces que me desaniman. Perdóname, Señor, porque posiblemente no te he buscado en este tiempo y me he distraído en muchas cosas que no es escuchar tu voz. Señor, la voz que escucho es la voz del destino que hay para mí. Y yo quiero y sé que has estado hablando durante estos días a mi vida. Y esa es la voz a la que me aferro, la voz que me dirige al arrepentimiento, la voz que me dirige a la restauración, la voz que me dirige a la cruz del Calvario. Esa es la voz que voy a escuchar. Padre, perdóname por anhelar Egipto. Perdóname por extrañar el mundo. Perdóname, Señor, por desviar mis ojos solo a las cosas materiales. Hoy pongo mis ojos en la cruz del Calvario, que es la voz más fuerte. Es la voz que cambia mi maldición. Es la voz que intercambia mi pobreza por la riqueza, la enfermedad por la sanidad. Y esa es la voz que tienes para mí, Señor. Hoy me entrego a ti, me rindo a ti y creo en el poder que hay en tu voz. Despierta mi espíritu mañana tras mañana para escuchar como discípulo y quitar toda amargura, todo dolor, todo lo que me ha ofendido en este tiempo, dejarlo en la cruz en esta noche. Y determino, Espíritu Santo, no volver atrás. Voy camino al Canaán, voy camino al Pentecostés, voy camino a mi bendición. Y hoy aquellas voces que se han desatado en mi casa de desánimo son quebrantadas.
y las voces de Satanás que han hablado a mi mente son neutralizadas y determino solo escuchar tu poderosa voz. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, una bendición. Busquen todo este tiempo la voz del Señor. Él está dispuesto a hablarte, a dirigirte y a suplir todas tus necesidades. Muchas gracias. Dios les